Si quieres, se los estoy entregando a Ana Milena o a Carolina para que se los haga llegar. Y luego que miremos el espectro, el cuadro del espectro electromagnético, y se acuerdan que les había dicho que íbamos a hacer como una actividad, entonces eso va a ser como la última parte. ¿Cómo? Tienes que pedir un aplazamiento por el sistema como se debe pedir. Creo que es por el... ¿Cómo se llama el sistema por el cual cancelan y hacen todo ese tipo de cosas? Voy a preguntar, porque yo sé que el semestre pasado alguien no pudo venir a presentar el examen y, pues tuvo que mandar una excusa o algo para yo poder hacérselo. Yo no tengo ningún problema en hacerte el parcial, pero necesito organizarlo con Carolina. Entonces yo le voy a preguntar a Carolina, le mando un correo electrónico hoy y te estoy contando este fin de semana cuál es el procedimiento, ¿te parece? Bueno. Entonces vamos a resolver ese parcial que tenemos acá. Yo vi cuando nos ponen las notas del parcial. Por eso este fin de semana termino de calificar y subo las notas para entregárselos el lunes, de modo que lo puedan obtener ustedes, lo puedan revisar y si hay algún reclamo o alguna cosa, pues me lo envíen, listo. Yo le puse... Bueno, chicos, entonces empecemos con la solución del parcial. Recuerden que ven 2 puntos que eran obligatorios, cada uno valía la mitad y el último punto era un opcional, es decir, se bonificaba si se hacía bien, ¿cierto? Eso es lo importante, que se pudiera hacer bien. Entonces, esta primera era de selección múltiple, habían varias opciones para seleccionar. Entonces la primera, ¿ven bien la letra? ¿Se los pongo más grande? Enseguida para poder definir las preguntas. Listo. Bueno, entonces la primera decía, una variable tiene las siguientes características. A, puede tomar valores diferentes. B, la condición en que existe un sistema en un instante particular. C, puede representarse a través de una función. D, es la unión de diferentes sistemas. E, ninguna de las anteriores. Entonces ahí les pasteleo que una de las respuestas era la A. ¿Cuál era la otra respuesta? La C, muy bien. Puede representarse a través de una función. Listo, perfecto.
La segunda pregunta, el área de formación que se encarga de estudiar las características y aplicaciones de las ciencias básicas para fundamentar el diseño de sistemas y mecanismos es A, sociohumanista, B, ciencias básicas, C, ingeniería aplicada, D, ciencias básicas de la ingeniería y E, interdisciplinariedad. Ciencias básicas de la ingeniería. Sí, la diferencia es que este busca las aplicaciones. Entonces por eso son ciencias básicas de la ingeniería. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Que se describe como la serie completa de estados que un sistema puede experimentar. A, sensibilidad, B, complejidad, C, interdisciplinariedad, D, proceso y E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál? Chicos, no les estoy escuchando. Ah, bueno. Sí, perfecto, proceso. Hemos dicho que un proceso recopila todos los estados del sistema. Bueno. D. Los siguientes aspectos son importantes al momento de realizar mediciones. A. Sensibilidad, legibilidad, errores de carga y complejidad. B. Errores de calibración, cambios ambientales y estado. C. Unidad de medida, equipos, lugar de medida. D. Sensibilidad, estéresis, error de calibración. Y E, ninguna de las anteriores. D. La D. La D funciona, sí. ¿Y cuál más? La C también. Tanto la C como la D deberían estar las dos, debieron haber marcado las dos. ¿Listo? Sí, señor. Las dos. Los siguientes son los problemas éticos centrales en el uso de la ingeniería. A. Finitud de los recursos naturales no renovables y la contaminación. B. Equilibrio frente a él y frente a los otros. C. Errores de diseño, cambios fundamentales, implicaciones genéticas. D. Conflictos generados por la informática y histéresis. E. Ninguna de las anteriores. De hecho, el único... ¿Cómo? Que la A era el único que no estaba, porque aquí, por ejemplo, cambios ambientales está dentro de, las implicaciones genéticas, los conflictos, pero la histéresis no es un problema ético, entonces solo la A estaba completamente buena. Listo. Pertenece a la fase meditar dentro del método ingenieril. A. Implementa un modelo matemático físico. B. Evaluar alternativas. C. Señalar solución. D. Definir problemas. E. Ninguna de las anteriores. Definir el problema. Definir el problema no está mala. La A, ahí está marcada. Implementa un modelo matemático o físico. Estaba muy seguro de mi respuesta. G. ¿Qué término se refiere a las habilidades que producen resultados, más concretamente al arte de producción y mantenimiento de instrumentos? La D, técnica. La D, técnica, muy bien. Listo. Bueno, estos no los hice. Estos sí, supongo que ustedes no tienen ninguna duda. Vamos a mirar los de la columna, los de la parte de B. Entonces, la aplicación tecnológica del conocimiento básico de la ingeniería, determinación de sus problemas de aplicaciones y soluciones, a eso se le llama desarrollo. ¿Listo? Entonces esta tenía aquí parejas. B. Analiza fallas y retroalimenta el diseño y la fabricación. A eso se le llama señalar la solución. Sí, eso está dentro de la parte de señalar la solución.
Mantenimiento y reparación de las plantas, sistemas de máquinas, recolección. Pues ese era muy fácil, porque decía mantenimiento, entonces aquí está mantenimiento y servicio. Listo. Determine la relación entre las dimensiones y los materiales de un producto. La D. Esa está en evaluar alternativas. Planeación, selección, instalación y operación de ensayo de práctica. Entonces aquí es muy fácil, aquí dice operación y ensayo, está acá, operación y ensayo. Interviene en las ventas y servicio, eso está dentro de señalar la solución. Listo. Implementa un modelo matemático o físico, eso era muy fácil porque también lo había puesto en la anterior. Meditar. Dice decisiones finales en el trabajo general de la ingeniería y parcialmente asesoría. Esa es una función del ingeniero y se conoce como administración. Pero a mí, ¿por qué no me sobraron? ¿Cómo, cómo? A mí no me sobraron. A usted no le sobraron. Selecciona el diseño más promisorio, meditar. Evalúa el diseño optimizado, evaluar alternativas. Analizar el comportamiento de componentes y sistemas no está dentro de ninguna de estas. ¿Alguna duda ahí, muchachos? Sí, profe. Profe, es que eso sí es muy confuso. Uno a todo le gusta pareja, a uno no le, yo a ninguno le puse de a dos. Yo no tenía ahí. Eso es muy confuso ese método que usted utiliza. A mí me parece demasiado. Unas sin pareja, otras con dos, otras que no tienen nada. Se aprendió con la compañía. No, Sí, profe. pero a mí tampoco me parece ese... Pero es que Muchas opciones. No te dice que cuando es selección múltiple con única respuesta y ya. No viene campeón. O nos ponen a definir lo que es y listo. no, porque es que entonces si hago así, entonces no les hago evaluaciones y ya, más sencillo. Chicos, el objetivo de ustedes es que analicen. Ninguno preguntó si quedaban vacías, ninguno preguntó si habían dos opciones. Lo que pasa es que esto no es para que ustedes adivinen, esto es porque se lo saben. De ninguna manera, estas preguntas de acá son para que ustedes adivinen, chicos, es porque ustedes se lo saben. Sí, lo hago así porque para mí es más sencillo calificar, pero si quieren les hago preguntas abiertas y ustedes contestan. Yo les hago preguntas abiertas, pero igual, o sea, eso no quiere decir que sean igual de fáciles. Como les digo, el objetivo de estas no es que ustedes adivinen, es que se sepan las cosas. Normalmente todos los parciales son así, pero si les parece que es muy difícil de esta manera, como les digo, les hago preguntas abiertas y ejercicios y no tengo ningún problema. Sino que estas son más fáciles, para mí son más fáciles de calificar. Pero es que respuestas múltiples con varias respuestas, eso se hace en los ICFES, eso se hace en los ECAES. Con varias respuestas, sí, claro, muchachos, yo he llenado cuestionarios de esta manera. Pero entonces, o sea, como quieran, yo puedo cambiar la forma de evaluación si les parece que no, pero no quiere decir que vaya a ser más sencilla. Sí, si cambio la forma de evaluación no quiere decir que vaya a ser más sencilla. Otra cosa sería que me especificaran más en el momento Que usted diera las instrucciones específicas de búsqueda de múltiples respuestas o en este Pero aquí dice, mire chicos que aquí dice, seleccione todas las opciones posibles. Pues con el apareado, profe, no. Sí, en el apareado no. Sí, pero no aparea sino anterior. No, por eso, si quieren hacemos evaluaciones completamente diferentes a las que tengo acá, yo no tengo ningún problema. Pero eso no quiere decir que van a ser más sencillas, de una vez se los digo. ¿Listo? No, profe, espere. Oye. Bueno, y esta última realmente era un punto de regalo porque era muy sencilla para alguien que hubiera entrado a la plataforma y hubiera leído las noticias. Hasta ese momento solo estaba la noticia de Mayerly, por eso puse esta noticia. Porque todo lo que está en la plataforma es evaluable, muchachos. ¿Listo?
Todavía no han cambiado las fechas de la historia que estaban malas. Si no las cambian, ese punto está malo para el que participó mal. Profesor, ¿nos puede decir quiénes eran? Vamos a ver. Yo les dije que tenían problemas porque pusieron con el invento del teléfono celular porque está malo y con el teléfono del computador porque estaba malo. La tortuga. Computadora. Bueno, chicos, ¿cómo les fue llenando el cuadro? ¿Perdón? Porque ahorita lo organizan eso mismo, pero ahorita mismo lo cambian. Ok. ¿Cómo les fue llenando el cuadro de las frecuencias? Pasándole por mandado. Si ustedes. Profe, bien. Hey, profe, yo quería hacerte, pues, como no sé, una pregunta no sé. Dime. Lo que pasa es que en una wiki de esas sacaron los cuadritos. Entonces es una tabla común y corriente, uno le hace clic y aparece otro cuadrito. Ya no aparecen. Le hace enter al final. No. Es que no me da interés. O sea, yo me desenredo, profe, manejando el lenguaje pues, de HTML, pues que por ejemplo los compañeros iban a hacer alguna otra cosa que profe. Pero no, porque en lenguaje HTML, eso no hay necesidad de ponerlo así. Es como una tabla en Word, que uno se para al final y le hace clic y aparece otro cuadrito. Si quieren yo les pongo más cuadritos, pero es así tan sencillo como eso. No se pongan a complejizarse la vida. No, pero es que tampoco es complicado, profe. Eso es fácil. Porque a mí no me dio así con un clic, como usted dice, con un enter. Así los creé yo. O sea, yo creé, esas tablas las creé así, dándole enter al final. De todas maneras, yo vuelvo a revisar y les pongo más cuadritos para que organicen. O sea, las noticias. Sí, de hecho así lo hice porque en el wiki ustedes metieron las noticias, los eventos en desorden. Entonces yo cogí las fechas y las ordené. Y no tuve ningún problema, pero yo les creo más cuadritos en las noticias si les hacen falta, listo. Bueno, chicos, la vez pasada habíamos visto entonces el espectro electromagnético. ¿Se acuerdan que les había dicho que era un rango de frecuencias muy amplio, que tenía otras opciones que ustedes debían completar hay un wiki también para el espectro, y que estaba el espectro radioeléctrico, que era el que se asignaba para uso de telecomunicaciones. Entonces esto que tengo yo acá es el cuadro de atribución para Colombia. Listo, aquí, esto de hecho lo bajé del ministerio, aquí dice República de Colombia y está el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones. Listo. Entonces, como ven acá, cada una de estas cositas de colores son subbandas o bandas que se asignan a servicios diferentes. Listo, ahorita vamos a verlas más de cerquita, pero acá por ejemplo quiero que vean que está BLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF. Pues esto básicamente lo que quiere decir es muy baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta frecuencia, extremadamente alta, super alta frecuencia y extremadamente alta frecuencia. Esa es como lo que significa en español las siglas que hay acá. Entonces, dependiendo como de la frecuencia, entonces el ministerio ha asignado un servicio. Miren que las frecuencias más altas, que son estas últimas de acá, o sea, UHF, SHF y EHF, o sea, las que están más hacia la derecha de ustedes. De la izquierda no es. Hacia la izquierda de ustedes, estas de aquí de este lado. Entonces, miren que tienen muchas, o sea, las bandas son mucho más pequeñas, ¿sí? Mientras que las que están por acá tienen bandas mucho más grandes. Entonces vamos a ver un poquito los servicios que están ahí. Listo. Voy a hacerle zoom a esto para que veamos un poquito
los servicios que hay. A ver, Pablo. Ah, sí. Entonces estas son las dos bandas menores que empiezan en 3 kHz y van hasta 300 kHz. ¿Sí? No, chicos. Este aquí abajo va hasta 300 kHz. ¿Sí? Hasta acá. Estas dos van desde los 3 kHz hasta los 300 kHz. Miren que son realmente los pedazos más grandes, o sea, o tienen asignación más grandes de servicios. ¿Listo? La primera parte no está atribuida, es decir, no se atribuye a ningún servicio. Hasta los 9 kHz no se utiliza para ningún servicio de telecomunicaciones. ¿Listo? Aquí empieza con radionavegación. Mire que, por ejemplo, esta de radionavegación tiene desde los 9 kHz, este numerito que se ve acá, no sé si lo alcanzan a ver, hasta los 14 kHz solo para él. Todo este espectro es solo para él. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, si miramos acá, este pedacito chiquito que hay acá, tiene desde 135.7 hasta 137.8, tiene aficionados, móvil marítimo y fijo. ¿Qué va a pasar entonces acá? ¿Ustedes qué creen que pase cuando hay 3 servicios en la misma banda? Porque funcionan en distintas frecuencias. No, están en la misma banda de frecuencia. Recuerden, entre 135 y 137, esto que hay acá son frecuencias. Entonces, estos están utilizando la misma banda de frecuencia. ¿Qué pasa cuando utilizan la misma banda de frecuencia? Genera interferencia. Genera interferencia. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Sí? Por ejemplo, este señor radionavegación es dueño completico de este espectro que hay acá, completamente, o sea, es solo para él, el único que puede operar acá es él, mientras que estos 3 tienen permiso para operar acá. ¿Sí? Miren que unos tienen el nombre, chicos, unos tienen el nombre del servicio en mayúscula y otros tienen el nombre del servicio en minúscula. ¿Sí ven la diferencia? ¿Qué quiere decir? Que el móvil marítimo y el fijo, que son estos dos que hay acá, son servicios primarios en esa banda. ¿A qué se refiere con servicios primarios? A que tienen todo el derecho de utilizar esa banda de frecuencias. Lo normal es que el móvil marítimo no genere interferencias con fijo. ¿Sí o no? Pues porque móvil marítimo quiere decir que están en el agua, ¿cierto? Y fijo quiere decir que están en tierra. Entonces probablemente no hay interferencias porque estos van a ser comunicaciones entre barcos y esto va a ser comunicaciones internas pues en tierra. Entonces, por distancias, por muchas cosas, es muy probable que estos dos no se generen interferencias. ¿Sí? Eso está claro para ustedes ahí. Sí, profe. Pero entonces, ¿qué pasa con aficionados? Con los radioaficionados. ¿Ustedes alguna vez han visto algún radioaficionado? ¿Saben cómo funcionan los radioaficionados? Los videitos se pueden enseñar por ahí. Sí, cogen señal por radio, pero alguna vez, así sea en una película, muchachos, ¿nunca han visto un radioaficionado? Entonces, son personas que tienen equipos de radiocomunicaciones en su casa y que tratan de hacer contactos con personas en otros lugares de la Tierra, ¿cierto? En principio, entonces se comunican por ahí. Esa banda es libre, eso quiere decir que no pagan licencia para utilizarla. Simplemente ellos sintonizan su radiecito en esa banda y empiezan a hacer transmisiones o a escuchar qué hay ahí. Entonces miren que los aficionados acá están en letra minúscula. Cuando están en letra minúscula, los servicios quiere decir que, o por lo menos en este cuadro, significa que son servicios secundarios. ¿Listo? ¿Qué significa que sean servicios secundarios? Significa que pueden operar en la misma banda, ¿cierto? Pero que no le pueden generar interferencia a los servicios primarios. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, tengo mi antena de radioaficionado en mi casa
y resulta que en esa banda escucho que hay gente o que las frecuencias están utilizadas por otro servicio que no es el de aficionados, yo debo moverme de banda. O sea, no tengo derecho a generarle interferencias. Si le genero interferencias me pueden multar. Sí, me pueden multar y me pueden cobrar mucho dinero por eso. Entonces, solo quienes están acá tienen derecho a reclamar, o sea, solo los que son servicios primarios tienen derecho a reclamar contra interferencias, y es el ministerio el que hace la revisión de que cada servicio esté dentro de su banda, que no haya interomisiones de banda, que no se afecte de esa manera. ¿Alguna duda está ahí? Sí. Ok. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, si miramos estos... ¿Perdón? ¿Por qué no tiene tantos cuadritos? Porque tiene muchas asignaciones de bandas. O sea, se le asignan muchas bandas porque pueden tener muchos servicios. Claro que eso puede ser que cambie dentro de poco, pero en este momento esas son pues se les asigna porque pueden tener muchos servicios acá. Por ejemplo, acá están los de la radiolocalización, radionavegación. Por ejemplo, aquí están los de servicios aeronáuticos. Dime. ¿Qué banda funciona la telefonía celular? Ya enseguida lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, por acá están los de radiodifusión sonora. ¿Qué significa radiodifusión sonora? Todas las estaciones de radio AM y FM están dentro de estas bandas. Listo. También está radiodifusión de televisión, que esa debe estar por acá. Eso se queda acá, mire. Aquí está radiodifusión televisión. Todos los canales que cogemos con una antena, no por televisión por cable, sino con una antena, o sea, televisión terrestre, están en este espectro. Listo. Por ejemplo, por acá está toda la parte de satélites. ¿Sí? ¿Cuál es la banda de Wi-Fi? Ustedes que estuvieron llenando esa... ¿Cuál es la banda de Wi-Fi? ¿Cómo que la banda pues yo tengo la frecuencia? La frecuencia en la que opera. ¿En qué frecuencia opera Wi-Fi? Hay 3 tipos de Wi-Fi. Sí, pero hay dos que operan en la misma banda. 2,4 y la 1,0 giga. La 2,4. Listo, entonces 2,4 quiere decir que está acá en UHF. Vamos a buscarla aquí. UHF 2,4. ¿Está por acá? Dime. ¿Y por qué pues hay radiodifusión con más ancho de banda? ¿Cómo así? Ya, en una, pues sí. O sea, una banda con más alta. Espérate que se me cortó la comunicación cuando te estaba escuchando, entonces solamente no te escuché con la pregunta completa. Vuélveme a repetir, por favor. Que hay radiodifusión a diferentes frecuencias, o sea, en 2 partes diferentes. ¿Qué hay radiodifusión en 2 partes diferentes? Pues no, la verdad es que se puede utilizar todo el espectro, pero no entiendo por qué, cuál es como tu pregunta exacta. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia ahí o qué? No, vas a tener que contextualizarme mejor porque ¿cuál es la diferencia ahí en qué? De la diferencia de la banda de la radiodifusión. Por ejemplo, si una emisora está transmitiendo en una banda y otra, y en una banda como menos ancha, o sea, ¿cuál va a ser la diferencia al transmitir? Exacto. La música. La diferencia o la asignación de estas frecuencias va a depender como, bueno, digamos que depende un poquito, chicos, de cómo se generaron
las tecnologías en su momento. Listo, pero la asignación de frecuencias en general la propone la ITU, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Ella propone una asignación de frecuencias, no es la misma en cualquier parte del mundo, depende como de la región del mundo donde esté, y ya es el ministerio el que asume, toma esa distribución y lo vuelve legal o lo legisla dentro del país. Listo. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, los sistemas de radio, por ejemplo, de radiodifusión sonora, o sea, las emisoras, ¿cierto? Cuando empezaron a trabajar, cuando empezaron a operar, eran sistemas completamente analógicos, ¿sí? Eso quiere decir que la modulación y el procesamiento que se le hacía a la señal era completamente análogo, y eso ocupa un ancho de banda mayor porque no tiene compresión. Entonces las emisoras requieren un espacio específico dentro de el espectro, una banda un poquito más grande para poder hacer la transmisión. También depende de las frecuencias. A frecuencias más bajas, por ejemplo, ¿cierto? Yo aquí estoy hablando de kilohertz. Necesito, por ejemplo, yo tengo una señal que para mandarle una señal necesito, por ejemplo, 12 kilohertz, ¿cierto? Yo necesito 12 kilohertz para mandar una señal. Entonces, si yo miro acá, como aquí estamos en esta frecuencia que tengo acá, miren, como esto aquí está en kilohertz, entonces yo selecciono 12 kilohertz, me va a quedar una lineecita relativamente gruesa, no muy gruesa porque estamos hablando acá, pero es relativamente gruesa. Pero cuando lo selecciono en esta, que está por ejemplo en 3 kilohertz, 12 kilohertz es un montón. Sí, es por el tamaño de las, o sea, y cuando yo lo selecciono por acá, que estamos en gigahertz, 12 kilohertz es muy poquito. Sí, entonces miren que depende más por la frecuencia. A ver, hagamos una comparación. ¿Cuánto puede medir un cuaderno que tienen ustedes ahí? El cuaderno de ustedes. 15 centímetros. 16.5 por 23. No, pero de alto. 16 centímetros. Aquí dice 20 centímetros, listo. Si usted compara el cuaderno, si usted compara su cuaderno con la baldosa, puede ser más o menos de la misma... Más o menos, puede ser un poquito más grande la baldosa, dependiendo del tipo de la baldosa, pero más o menos como de lo mismo largo, ¿sí? Las baldosas son más chiquitas, bueno, en mi caso son de 25 centímetros. Son muy grandes, son un cuerno y medio. De 25, 50 centímetros, pues pueden ser las baldosas, listo. Si lo comparan con una tractomula a lo largo, está más chiquito, ¿cierto? Es el mismo cuaderno, usted no cambió el cuaderno, pero se ve más chiquito, ¿cierto? Ocupa un espacio más pequeño. Listo. Si lo comparan con el frente de la universidad, por ejemplo, pues o con lo alto de un edificio, sigue siendo el mismo cuaderno, pero se ve más chiquito, ¿cierto? Si lo comparamos con una carretera desde Yarumal hasta Medellín, sigue siendo el mismo cuaderno, pero es más chiquito. ¿Listo? Entonces, eso mismo es lo que pasa acá. Aquí estamos hablando de frecuencias en kilohertz y aquí estamos hablando de frecuencias en gigahertz. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto aquí es como si fuera una carretera. Estoy utilizando el mismo cuadernito y lo estoy comparando con una carretera, y acá lo estoy comparando con una baldosa. Entonces, claro, yo veo acá estas bandas más grandes, pero es porque mi sistema de comparación es más chiquito, mientras que acá estoy hablando de frecuencias más altas. Listo, entonces, ¿de qué depende qué tan grande es el espacio que yo tengo acá en una banda? ¿Sí o no? Va a depender mucho de la banda en la que yo esté trabajando. No es lo mismo hablar de gigahertz que hablar de kilohertz. Sí, ahí sí me entendieron la diferencia entre esos dos. Sí, es como si yo comparo la baldosa
con una carretera, ¿cierto? Como si comparara milímetros con kilómetros, ¿sí? Miren que estamos hablando de múltiplos decimales. Eso ya lo teníamos claro. Entonces va a depender de eso, por un lado. Entonces por eso algunos se ven más chiquitos acá y en el otro lado se ven más grandes. ¿Ok? ¿Qué puede pasar también? Va a depender de la tecnología. ¿Sí? Entonces hay tecnologías que utilizan más ancho de banda y hay tecnologías que utilizan menos ancho de banda. Entonces miren que por ejemplo acá, a pesar de que estamos en la misma escala, hay tecnologías que tienen espectros más, o sea, banditas más pequeñitas y hay otras que tienen unas bandas mucho más grandes. ¿Sí? Por ejemplo, estas son mucho más grandes que estas. Listo. Entonces va a depender de la tecnología. Ahora, normalmente cuando yo tengo una tecnología en la que tengo muchos usuarios conectados, como por ejemplo telefonía móvil, es mi ancho de banda, tengo que optimizarlo y porque tengo que darle un espaciecito de ancho de banda de canal, un rango de frecuencias o una frecuencia específica a cada uno de los usuarios. O sea, cada uno de ustedes en su celular tiene una frecuencia específica para comunicarse, para poder llamar. ¿Listo? Entonces, yo tengo que hacer un uso eficiente de esas frecuencias y no es lo mismo tener los usuarios de telefonía celular, por ejemplo, que tener usuarios Wi-Fi, ¿cierto? Por más que yo quiera, son menos usuarios Wi-Fi que el número de usuarios de telefonía celular que puedo tener. Entonces va a depender mucho del tipo de tecnología y del número de usuarios que se pueda soportar o que soporte un servicio de ese estilo. Lo normal, y miren que por ejemplo acá fijo está por todas partes, porque no está especificado esta tecnología como tal, sino que por ejemplo Wi-Fi es una tecnología fija, WiMAX es una tecnología fija, ¿cierto? Podrían ser fijas. Sí, hay diferentes tecnologías, por ejemplo Zigbee, que podría ser una tecnología fija, Bluetooth es una tecnología fija, ¿sí? Entonces no quiere decir que este sea específico para WiMAX, por ejemplo, no. WiMAX se creó como tecnología por acá más abajito en 3,5 GHz. Listo, pero ellos se lo están diciendo para servicios que trabajen específicamente en tierra. Dime. ¿Qué es un WiMAX? Esa era una de las partes de la tarea, pero WiMAX es un acceso, una tecnología inalámbrica de acceso metropolitano. Eso quiere decir que tiene mayor cubrimiento que Wi-Fi. Entonces Wi-Fi trabaja en la banda B y G en 2,4 y en el estándar A en la banda de 5 GHz. Listo, WiMAX en Colombia trabaja en la banda de 3,5 GHz. Es un servicio como Wi-Fi, pero tiene mayor cubrimiento y funciona internamente de manera diferente, pero sirve por ejemplo, para dar conexión de internet, por ejemplo, de banda ancha. Profe, si por ejemplo uno quisiera poner una emisora y si hay en varias bandas y varias frecuencias espacios para radiodifusión, ¿quién me escoge el espacio que me asigna a mí o yo lo escojo y yo emito por donde quiera? No, o sea, por ejemplo, tú puedes mirar, por ejemplo, en Yarumal, si vas a montar tu emisora en Yarumal, más o menos qué frecuencias están utilizando las otras emisoras para no tener que pedir una por ahí, ¿cierto? Entonces tú miras y dices, este espacito de frecuencia está libre para mí. Y haces una solicitud al ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, y es él el que te asigna esa frecuencia para trabajar. Ahora, te puede cobrar por el uso de la licencia o puede decir que como es una comunitaria, pues tenga un precio especial, ¿sí? Pero normalmente por esas bandas hay que pagar. O sea, por ejemplo, los canales de televisión, las emisoras deben pagar por el uso de esa frecuencia. Dime. Por ejemplo, una empresa de telefonía, como lo es Concelotico, para entablar la comunicación entre los celulares a ellos, que eso les trae costos. Claro. ¿Y ellos a quién le pagan? Al ministerio. O sea, que el ministerio recibe un porcentaje por cada llamada. Pues no por cada llamada, ellos lo que hacen es que les prestan, o sea, el ministerio le da una licencia
por utilizar esa banda. Esa licencia puede ser que la pague al comienzo o durante tanto tiempo o que mensualmente esté pagando el uso de la licencia. No sé si ustedes escucharon en estos días las noticias que hablaron con el presidente de Comcel porque él hizo una solicitud de ampliar el ancho de banda que se le había asignado, porque decía que tenía muchos usuarios y necesitaba más ancho de banda. Cuando se refiere al ancho de banda es que quiere más bandita en este espectro que se ve acá. Por ejemplo, acá está la telefonía móvil celular, está por acá. ¿Sí la ven? Aquí hay uno y aquí hay otro de telefonía móvil celular. Por aquí también hay móvil. Por allí debe estar, por acá debe estar PCS. Entonces, hay diferentes, digamos que espectros, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos estas dos bandas. No quiere decir que todo esto sea de Comcel, o que todo esto sea de Tigo, o que todo esto sea de Movistar. Probablemente un pedacito de acá, esto está partido en tres y esto está partido en tres. Probablemente, ¿cierto? Y a cada uno se le asigne un pedacito. ¿Y qué es eso de hacerlo troncalizado? Eso se llama trunking. Eso estaba dentro de la tarea. Ah, sí, pues yo sé lo del trunking. Bueno, trunking es una tecnología móvil. ¿Ustedes alguna vez han visto funcionar un radioteléfono? Entonces trunking se utilizaba mucho para las empresas. Por ejemplo, el metro tiene trunking en sus talleres, porque tiene talleres, o sea, si ustedes alguna vez han pasado por las estaciones entre Niquía y Bello, se dan cuenta que casi que uno para en una estación y casi llegando a la otra estación termina el metro. Son unos talleres grandísimos donde se guardan todos los cosas del metro. Entonces, por ejemplo, para ellos es muy útil tener un servicio como trunking, porque así todos los empleados tienen algo como un celular que pueden llevar portable y pueden hacer llamadas así. Si ha visto cómo funciona un radioteléfono, y es que le pueden llamar a varias personas al mismo tiempo, pueden comunicarse como si fueran una especie de walkie-talkies, pero con mucho mayor alcance. Entonces el trunking se utiliza muchísimo en empresas. Por ejemplo, si yo voy a hacer un montaje de telefonía en una zona, entonces yo tengo una cuadrilla de técnicos haciendo el montaje. Entonces cada uno de ellos, yo puedo ser el supervisor y uno de ellos va a tener un sistema de ese estilo para yo comunicarme con ellos, porque ellos se van a dispersar por por la zona, por el barrio, por donde estén haciendo el montaje. Entonces ese sistema se utiliza mucho más a nivel corporativo que a nivel de usuario, pues así como nosotros tenemos el celular, pues mucha gente entonces tiene un servicio trunking para eso. ¿Alguna duda? Profe, las tecnologías que no tienen licencia no tienen que pagar el ministerio. Ajá, los que no necesitan licencia no pagan al ministerio. Pero ¿qué pasa si no pagan al ministerio? Que puede haber interferencias entre ellos. Por ejemplo, aquí pasa mucho. Y entonces la telefonía móvil de Comcel no trabaja con GSM. Ellos tienen licencias. Ellos pagan por ese espacio, entonces entre ellos no se pueden interferir. Profe, pero en lo que yo investigué, la tecnología GSM no es licenciada. Puede no ser licenciada, pero acá sí. O sea, a lo que me refiero es que la tecnología es cómo hacen uso del espectro, o sea, cómo asignan la llamada. Pero para eso ellos necesitan una banda de frecuencias, y la banda de frecuencia es la licencia. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido teléfonos inalámbricos en su casa. Sí, eso trabaja en la banda de 900 megahertz, más o menos. ¿Ustedes le pagan al ministerio por tener un teléfono inalámbrico en su casa? No. ¿Cierto que no? No. Ustedes no le pagan por eso, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si ustedes escuchan música en su radio, todas las emisoras que hay tienen que pagar por eso. Todos los servicios de televisión tienen que pagar por eso, ¿sí? Digamos que va a depender mucho del servicio. Por ejemplo, pues en esas no, en la banda de 900 es libre, pero lo que quiero que piensen es que la tecnología como tal, que en este caso es GSM, la tecnología es un estándar, ¿cierto?
Por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, hay Wi-Fi, ¿sí? Usted se conecta y hay Wi-Fi. El Wi-Fi es libre, pero si usted, por ejemplo, se va para una empresa y usted no tiene acceso a esa empresa, puede haber Wi-Fi, pero usted no puede hacer uso de la conexión a internet en esa empresa o en ese lugar. Sí, usted tiene que pagar. Puede ser que usted se vaya para un acceso de esos de internet y puede que ya ahí se encuentre Wi-Fi, pero usted no tiene que tener una contraseña para acceder al servicio. Entonces, una cosa es la tecnología y cómo opera, y otra cosa es quién paga por el servicio. Sí, entonces puede ser que, por ejemplo, GSM no solamente lo utilicen Tigo, no solamente lo utiliza Comcel. ¿Quién más, por ejemplo, utiliza GSM? Edatel utiliza GSM. Y usted se comunica desde el teléfono público, ¿cierto? Y usted hace una llamada en el teléfono público, pero ella utiliza GSM. Lo que pasa es que no la utiliza para usuarios directos, sino que utiliza la tecnología GSM para comunicar toda su red. Si ven la diferencia, es que depende del uso, ¿cierto? La tecnología como tal no viene licenciada, pero depende del uso que ustedes le den. ¿Fui un poquito más clara ahí o todavía están confundidos? Ahí está bien. Ok. ¿Qué es lo de radioastrónomo? Lo que pasa es que esas son que se utilizan, las de radionavegación aeronáutica, no, las de radioastronomía se utilizan, por ejemplo, para comunicación con satélites o con las bases espaciales, por ejemplo. ¿Alguna duda? Profe, Dime. ¿cuál es la diferencia entre UTM y EDGE? UMTS y Edge, ¿cierto? Edge. Listo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos telefonía móvil, pero básicamente son como estado, digamos que dentro de la telefonía celular hay como generaciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo como de la generación, ofrecen más servicios, pero el ofrecer otro tipo de servicios requiere cambiar de tecnología. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al comienzo la telefonía celular solamente servía para llamar. Era una tecnología análoga, no se podían mandar mensajes de texto, no se podían hacer un montón de cosas, ¿cierto? Simplemente servía para transportar voz y tenía un número específico de usuarios. A medida que el número de usuarios fue creciendo, o sea, más gente tenía teléfonos celulares, entonces fue necesario migrar de tecnología. A eso se les reconoció como otra nueva generación, y no fue solamente migrar de tecnología, sino que, por ejemplo, ya se podían mandar mensajes de texto. ¿Sí? Entonces, a medida que han subido, se ha podido hacer otras cosas, ¿cierto? Como mandar no solamente mensajes de texto, sino mandar mensajes con imágenes, ¿cierto? También está, entonces ya podemos chatear, podemos hacer videoconferencias, pues podemos tener cámara. Entonces, dependiendo de cómo los servicios, hemos tenido que optimizar las tecnologías que trabajan ahí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo mandar un mensajito de texto que hacer una llamada con videoconferencia, o que la gente esté conectada al Messenger para estar chateando. No es lo mismo, se requiere más ancho de banda, se requiere como diferentes especificaciones en la red. Entonces, Edge está antes, o sea, se utilizó antes de utilizar UMTS. Ahorita todas las redes inalámbricas de telefonía móvil probablemente migrarán a UMTS o están trabajando en UMTS, pero lo vemos más adelante. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Quiénes usan ese espacio de investigación espacial? Pues en este caso sí, pues es que nosotros no tenemos como muchos grupos de investigación en la parte espacial. Listo, está reservado para que se pueda, como quien dice, investigar en ese caso, pero pues es muy probable que estas bandas no se estén utilizando, estas de acá. Entonces ahí es donde, por ejemplo, ellos me dicen que el espectro electromagnético nosotros no lo aprovechamos. Entonces ahí es donde llegan las grandes potencias, mandan los satélites
satélites, entonces ya se aprovechan del espectro de nosotros. Bueno, pues más o menos. O sea, la verdad es que nosotros no hacemos uso de todo el espectro electromagnético y estamos saturando una parte del espectro. Pero básicamente porque no tenemos servicios en todos. Es muy probable que sí, que la gente que tiene o países que tienen capital manden satélites y los posicionen encima de nosotros. Sí, pero igual nosotros hacemos uso de eso, porque ¿cómo creen que nos llega en mucha parte de la televisión? Mucha parte de la televisión por cable llegaba hasta hace poco por satélite. Es muy probable que ya esté mandándolo por fibra óptica, pero hasta hace muy poco llegaba por satélite. Lo mismo que como trabaja DirecTV o Sky, ¿cierto? Trabajaban era por eso. Pero dime. Pero la verdad es que en general el espectro como tal está copado, es decir, hay muchas tecnologías para trabajar acá. Ahorita uno de los retos de la Agencia Nacional de Espectro, que es una de las divisiones del Ministerio TIC, es hacer o optimizar el uso del espectro. Esa es una de sus funciones. Oye, pero la compañera María una noticia que dice que por ahí para el 2012 ya Colombia va a mandar un satélite al espacio de luz. Sí, de hecho en eso están en este momento. Desde hace rato están con esa. Se abrió una licitación y están revisando las especificaciones para mandar un satélite que nos sirva más que todo para la parte científica y académica. Entonces, si lo mandan y que eso no, si de pronto hay satélite de arriba ya manejando el espectro nuestro, eso no tiene problemas con eso. No, porque se le asigna una banda de las que hay acá. Es que el hecho de que hayan bandas de satélite no quiere decir, por ejemplo, que ellos no paguen por esa banda. O sea, el hecho de que sea gente de afuera no quiere decir que no paguen por eso. Chicos, ¿alguna otra duda? Yo, profe. Listo. Entonces vamos a pasar. Les recuerdo entonces completar la tablita que tienen ahí y vamos a pasar a la última parte de la sesión de hoy, que era hacer como una especie de preguntas. A ver que yo las tengo por acá. Profe, y en cuanto a las tecnologías que nos pusiste a averiguar, ¿qué es el estándar? Yo no entiendo qué es el estándar. El estándar es, por ejemplo, si miras Wi-Fi, ¿cierto? Vas a encontrar el IEEE 802.11a, B y G. Esos son los estándares. ¿Sí? Por ejemplo, si buscas WiMAX vas a encontrar IEEE 802.16 de 2004. Pero GPS es el estándar civil. Estándar civil. Sí. No, debe tener un estándar. Profe, hay muchos que no, yo no le encontré estándar. Listo, entonces mándame un correíto diciéndome de cuáles y yo te los ayudo a buscar. ¿Listo? Pero una pregunta. Dime. Exactamente qué funciones cumple un ingeniero de telecomunicaciones. ¿En qué parte? Porque eso ya lo miramos una vez en una presentación. Habían un montón de funciones. ¿Quieres que la volvamos a mirar? Profe, No, pero yo me en sí el refiero- trabajo, no. No, yo me refiero al cargo. O sea, en sí el cargo. O sea, Pues que entra en la empresa, entonces ¿qué lo ponen a hacer? Lo que pasa es que va a depender mucho de la empresa, chicos. O sea, va a depender muchísimo de la empresa. pero varios ejemplos. Pero, por ejemplo, a ver, si entran voy a ponerlo como por tipos de empresas, ¿cierto? Entonces, hay, por ejemplo, una empresa como Coltabaco, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, pero eso no es una empresa de telecomunicaciones. Sí, pero tiene que tener comunicaciones. Entonces, es muy probable que Coltabaco tenga varias sedes, que tenga clientes, que tenga proveedores. Entonces deben tener un sistema, unos servidores, un sistema de información, conexiones a internet, ¿cierto? Entonces,
Él se va a encargar de manejar toda la red, de hacer actualizaciones en la red, de filtrar información, de verificar el funcionamiento, o sea, de garantizar que las telecomunicaciones al interior de Coltabaco funcionen perfectamente. ¿Sí? Esa es una. Pero, por ejemplo, puede trabajar en una empresa como Edatel, ¿cierto? Entonces, Edatel es una empresa de telecomunicaciones. Entonces ahí hay un campo todavía más amplio. Porque entonces él puede ser que trabaje, por ejemplo, en campo, o sea, le toque ir a los diferentes pueblos, ¿cierto? Estar monitoreando, estar haciendo montajes, actualizando los equipos, haciendo configuración de los equipos, instalando. Sí, esa es una. Pero otra puede ser que esté en Medellín, en el edificio, con unos software especiales, verificando el funcionamiento de cada uno de los enlaces, los consumos. O sea, él verifica y mantiene, mirando, está especificándose, mirando que tiene, que esté funcionando bien la red, que no haya ningún problema, que todos los equipos estén funcionando, que el consumo del ancho de banda esté bien. Sí, que ningún cliente o usuario vaya a tener problemas. ¿Sí? Puede trabajar en otra línea y es los que están, por ejemplo, en la parte de planeación, y en los que verifican entonces con esos datos que les da gestión, que está verificando, miren, hay que actualizar la red, vamos a ampliarla de esta manera, vamos a comprar esta nueva tecnología, hagamos una prueba con esta tecnología, miremos qué pasa si cambiamos la frecuencia, ¿sí? Puede ser que esté en otro lado y es, yo tengo que cobrar, ¿cierto? Hay que cobrarle a los usuarios. Entonces a mí el ministerio me impone unas leyes por las cuales yo tengo que cobrar, entonces que esté verificando leyes, mirando la atención al usuario, el control de quejas, porque a mí me pueden sancionar si tengo muchas quejas, entonces él puede estar pendiente de eso todo el tiempo. Miren que ahí hay 4 perfiles completamente diferentes, en los cuales ustedes pueden definir, ay, a mí me gusta trabajar en eso, no me gusta trabajar en eso. ¿Sí? Vamos a suponer que trabaja en otra empresa que vende equipos, vamos a decir que se llama Cisco, ¿cierto? Entonces usted tiene equipos de red y usted es un proveedor, entonces usted lo que hace es que visita a las empresas, les ofrece nuevos equipos, mira nuevas tecnologías, se aprende los estándares, va y le dice, vea, señor de Edatel, ¿usted por qué no pone estos equipos? Mire que le pueden mejorar, actualícelo, amplíe su red de esa manera. Señor de Coltabaco, vea, ¿por qué no mira estos equipos LAN que le puedan servir? Entonces mire que dependiendo del tipo de empresa, las funciones son diferentes. ¿Sí? Dime. ¿Cuánto se gana un ingeniero? Depende de lo que haga. Depende. Chicos. Lo normal por ejemplo, un recién egresado es que se esté ganando más o menos entre 1.200.000, 1.500.000, más o menos. Un recién egresado, ¿listo? Pero ya va a depender de la experiencia, de lo que sepas. Por ejemplo, chicos, y de la parte donde trabajen. Por ejemplo, los que trabajan vendiendo equipos o vendiendo servicios, normalmente trabajan por comisión, entonces ellos tienen un básico y tienen comisión y ellos pueden tener ingresos mensuales de 12, 20 millones de pesos, dependiendo donde trabajen. ¿Sí? Bueno, un profesor depende de cuánto haya estudiado y de la experiencia que tiene. Normalmente las universidades valoran la experiencia que tiene dando cursos, pero también cuánto ha estudiado. Entonces, cuando uno es profesor no se puede quedar solo como ingeniero, sino que el ideal es que estudies una maestría o que estudies un doctorado. Entonces va a depender. Por ejemplo, las universidades públicas como la de Antioquia tienen unas tarifas relativamente bajas en comparación con otras. No es que sean malas, pero por ejemplo, acá pueden pagar a 20.000 pesos la hora, mientras que en otras universidades pueden pagar a 28.000 pesos la hora de clase, ¿sí? Dependiendo de... ¿Cómo? También influye uno hacer doble titulación o pasantía.
O sea, o sea, influye la experiencia. De todas maneras, si vos tenés un título de doctorado, lo más probable es que hayas tenido que estar un tiempo fuera, porque los doctorados, por ejemplo, así lo hagas en Colombia, te piden que te vayas de pasantía 6 meses mínimo a investigar a otra parte. Entonces miren que va a depender, o sea, eso le va a decir que usted estuvo por fuera, que tiene manejo de segundo idioma, muchas cosas, y por eso entonces te pagan mucho más. Sí, por ejemplo, cuando se da clases en posgrado, la tarifa puede ser de 70, 80, 90.000 pesos la hora. Bueno, dime. Por ejemplo, pero ya es otra cosa de lo que estamos hablando ahorita. Si una empresa de telecomunicaciones utiliza diferentes tecnologías, entonces le asignan diferentes partes del espectro. ¿O qué? Sí, dependiendo de qué tecnología se esté utilizando. Puede ser que algunas sean licenciadas, puede ser que algunas sean no licenciadas, entonces puede hacer uso libre de ellas. Pero sí, normalmente tiene que pagar por diferentes partes del espectro. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer unas preguntitas como para responder. ¿Listo? Esta es una forma de preguntar que no voy a utilizar en los parciales, ¿listo? Pero es como para que recordemos unas cosas. Entonces, por favor, anoten por ahí para que no se nos olviden esas instrucciones. Básicamente vamos a encontrar si es verdadero o falsa, pues sí, cuál sería la opción correcta. Listo, entonces todas las preguntas tienen una afirmación, ¿sí? Yo tengo una afirmación. Por ejemplo, hoy están preguntando mucho. Sí, esa es una afirmación. Listo. Y yo digo, porque todos leyeron los documentos. Esa es la razón por la cual yo creo que ustedes están preguntando hoy mucho. Puede ser que sea verdad, ¿cierto? Que sí sea porque leyeron, o puede ser porque no leyeron. Entonces, básicamente vamos a mirar si la afirmación es verdadera y si la razón es verdadera y cómo se relaciona. Entonces, anoten esto por ahí. Si la afirmación y la razón son verdaderas y una es la aplicación de la otra, entonces la respuesta es A. Esta es la clave de cómo contestar. Si la razón y la afirmación son verdaderas, pero una no es la explicación de la otra, entonces la respuesta es B. Si la afirmación es verdadera y la proposición es falsa, y la razón es falsa, entonces es C. ¿Cómo? No se ve bien, profe. Nos comparan el espectro. Ya está. Nos comparan el espectro. Chicos. Vale, pues que eso es muy sencillo. Si la afirmación y la razón son verdaderas, entonces, y es una explicación correcta, es A. Si la afirmación y la razón son verdaderas, pero no es una explicación correcta, entonces es B. Si la afirmación es verdadera y la razón es falsa, entonces es C. Si la afirmación es falsa y la proposición es verdadera, es D. Y si las dos son falsas, entonces es C. Vamos a mirar con la primera y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Entonces la primera dice, la frecuencia de una onda se mide en hertz. ¿Eso es verdadero o es falso? No es verdadero. Entonces listo, entonces ya sabemos que la afirmación es verdadera. Listo. Porque es la medida, la frecuencia es la medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas. ¿Eso es verdadero o es falso? Es falsa, ¿no? Sí, porque esa es la fase, ¿cierto? La frecuencia no es la medida de la diferencia entre dos cosas. Entonces, si esta es verdadera y esta es falsa, entonces la respuesta es C. ¿Sí ve que es sencillo? Sí, no es una explicación. Bueno, chicos, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto que vamos a hacer hoy? Recuerden que ustedes no me han mandado preguntas y que esas preguntas suman puntos para la evaluación del seguimiento. Entonces, lo que vamos a hacer... Preguntas en clase. Pero necesito que me las manden por correo electrónico, porque es que yo desde acá les veo las caras, pero no sé quién es quién. Entonces, ¿cómo los voy a calificar? Por correo nos mandamos fotos.
Por correo no me mandaron preguntas, entonces es muy difícil. Entonces, chicos, acuérdense, entonces, venir a las tutorías no es obligatorio, ¿sí? ¿Cómo se gana entonces este punto si no están en las tutorías? Mandándome las preguntas por correo electrónico, ¿ok? Para yo resolverlas acá. Pero, que fuera que no vinieron porque estudiaron la clase sola. pero es que yo tengo unos estudiantes que dicen que viven lejos de Yarumal. Pero aquí Yo vivo en una zona rural, pero es un sacrificio. Yo también. Todos venimos siempre. Sí. Pero todos buenísimos. No, vienen todos. Yo tengo más gente matriculada. Santiago Rentería. Falta uno que vino grabado. Oye, ¿cuántos tenés matriculados vos? Tengo que mirar la lista, pero tengo matriculados más de los que hay ahí. Tengo 14 matriculados. Pero están equivocados. Salieron dos profes. Entonces salieron los que fuimos eso. ¿Y quién no lo No, pero ni Ernesto y Santiago Giraldo se salieron. Bueno. Y por ejemplo, lo que es Santiago García Rentería, ese más vive en Turbo, le queda lo vendido. Y la que tiene cumplir. Por eso, como vive tan lejos, por eso les dije, la forma de ganar esto es hacerme preguntas por correo electrónico para yo resolver las tutorías. Pero como no me están haciendo preguntas, entonces yo se las voy a hacer a ustedes. Listo, entonces, ¿cómo vamos a trabajar ahorita, chicos? Ya hicimos la primera. Entonces, ahorita uno por uno me va a decir un número. Listo, y yo les voy a decir del 1 al 10 y yo les voy a decir una pregunta. Si no la responden, no importa. Si no la responden bien, no importa. Listo, el objetivo es que repasemos un poquito. Pero si no la responden bien, quiere decir que no tienen punto. Si la responden bien, entonces hay un punto para sumarle ese seguimiento. ¿Les parece? Profe, si yo me sé la del compañero y él no la sabe. ¿Cómo? Si yo me sé la del compañero y él no se la sabe. Hay que esperar a que él conteste. Si él no se la sabe, entonces otra persona puede interferir, pero primero que él conteste. Él tiene la primera opción. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? Manuel. Dale, pues Manuel, dígame pues un número. Es que habló profe. El cara espectro, así te puede. Del 1 a qué? Del 1 al 10. Se puede pastelar. No se puede pastelar. El 1. A ver, no, pero el que sea se me para porque si no, no sé quién está hablando. Levanta la mano. Levanta la mano. El 3. El 3. Listo, entonces miremosla acá. Dice, las redes Wi-Fi se clasifican dentro de las LAN porque ofrecen cobertura en áreas de hasta 10 metros. La afirmación es cierta, ¿sí? La afirmación es cierta, esto es verdadera. Pero la aplicación es mala. Está mala. Entonces la respuesta es... Ah, pues la de él está mala, pero D. A ver, volvamos otra vez. Esto es verdadero. Y esto es falsa. Entonces ¿Cómo? Ah, eso sí. A ver, yo pongo por acá Manuel. Si era Manuel, ¿cierto? Bueno, a ver chicos, ¿por qué esta es falsa? Les voy a decir por qué esta es falsa. Porque las redes Wi-Fi dan cobertura hasta de 100 metros. Listo, entonces por eso esta es falsa. Listo, ¿quién sigue? Yo. ¿Quién es yo? Yo, Lina. Lina, ok, vamos a ver. Lina, dime un número. El 4. El 4. Ese ya lo había estudiado seguramente. Con la propagación de una onda, el medio se perturba porque la onda transporta materia. Con la propagación de una onda, el medio se perturba. Eso es cierto. Y no transporta materia. Entonces C. Ese, muy bien. Entonces, Lina, tiene punto, Lina.
¿Quién sigue? Pues yo, Dale, pues, párese, pues. ¿Cómo se llama usted? Julián Agudelo. Julián. Listo, Julián. Escoge. Pero Agudelo puede que haya otro que los va a pasar. Ok. La 5. Las 5. Ah, pero esto está muy fácil. A ver, la fase de una onda se mide en hertz, porque es la medida de diferencia entre el tiempo entre dos ondas. No, pero entonces la afirmación es falsa. Es falsa, ajá. Porque la medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas, pero también es falsa. Es falsa. Sí, porque lo que es miden la frecuencia, ¿no? Sí, pero y la fase es la medida de diferencia de tiempo entre dos ondas. Ah, sí, la fase sí, pero... Ah, entonces, ¿cuál es la respuesta? Pero entonces ahí se coge pues la última afirmación como de la fase o de después. La de la fase Pues entonces la de... es la de. Muy bien. Profe, yo. Ya voy. Julián Agudelo. Sí, pero... Las dos. Ay. Julián Agudelo. No, Julián Agudelo. ¿Te parece? No, el profesor se Yo parece soy mucho. Piru. Ellos se Profe, parecen yo. mucho, pero no. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Ya. Listo, dale pues. ¿Cómo te llamas? Stephanie. Stephanie. ¿Cuál número? El 8. Los servicios secundarios pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales porque fueron asignados antes que los primarios. Profe, hasta el por qué no, porque como son los secundarios no pueden reclamar las interferencias. Y pues no, porque no fueron asignados antes que los primarios. O sea, y los primarios tienen derecho a reclamar. Sí, siempre. Pero si yo, por ejemplo, te voy a poner, Stephanie, este ejemplo. Si, por ejemplo, vos y Julián están ofreciendo servicio de radioaficionados y los dos son servicios secundarios, entonces si Julián le está causando interferencia a usted, sin pastelear. Sigo buscando. ¿Qué pasa si los dos son secundarios? Profe, me imagino que el primero que le dieron la banda, ese tiene derecho a... Ok, entonces eso quiere decir que los servicios secundarios pueden reclamar protección o no pueden reclamar protección. Sí, siempre y cuando sea secundario. Entonces, los servicios secundarios sí pueden reclamar protección. ¿Listo? Y entonces esta última parte, ¿es verdad o es falso? Falso. Esa es falsa. ¿Y esta primera parte es qué? Verdadero. Listo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una C o una D. Pero ¿qué es esa conversadera que tiene usted allá con su compañera? Ese punto se lo voy a valer por la mitad. Profe, es que le estoy preguntando si esa es D o C. Sí, y la otra también le habló yo no soy ciega, o sea, yo no sé cómo se llaman, pero sí sé qué hacen. ¿Qué, profe? Ah, Ya están hablando de cosas diferentes, profe. sí, yo las he visto hablar al oído, ahí están hablando al oído, pero bueno, se lo voy a valer por esta vez. ¿Así se escribe o con S? Con el Con S. Solo con la S. ¿Quién sigue? No, Hernando Vázquez. Hernando. Ay. Las 7. La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones se encarga de regular el régimen de interconexión, porque es un organismo creado por el gobierno mediante una ley. Yo te aconsejo, hagamos una cosa, es que no hemos visto la parte de legislación, cambiemos esta pregunta, ¿listo? Igual yo soy. Profe, yo. La 2. No la han dicho. La 2. Cuando se habla de líneas de transmisión, la fibra óptica es la que tiene mejor desempeño para transmisión de microondas.
porque la fibra no presenta atenuaciones y pocas pérdidas en señales de este tipo de frecuencias. Pues, las dos son verdaderas, ¿no? No. A ver, no, la primera es falsa. ¿Por qué? ¿Ah? Cuando se habla de una Chicos, ¿por qué? ¿Por qué es falsa esta primera parte que está diciendo Hernando? Porque transporta señales, no microondas, profe. Porque transporta señales, sí, pero no en la frecuencia de microondas. Listo, estas frecuencias no se van por fibra óptica. Listo. Entonces, por lo tanto, realmente las dos son falsas, porque para este tipo de frecuencias, o sea, para las de microondas, tiene muchas atenuaciones y tiene pérdidas en la señal. Entonces, las dos son falsas, por ejemplo, por lo tanto, la respuesta es E. ¿Listo? Así que, Hernando, te voy a borrar de aquí. Julián Zapata. Profe, la 9, yo, Felipe Mejía. Párese pues, Felipe Mejía. A ver, yo no miro dónde está. Profe, ven. ¿Qué me estás viendo? Sí, te estoy viendo. Mírame pues. Profe, la 9 es la A. La 9 es la A. A ver, las tecnologías Bluetooth, Zigbee y DOCSIS se clasifican como PAN. Las PAN son redes de área personal, ¿cierto? Que tienen máximo 10 metros. Eso quiere decir que esta última parte es verdadera. Pero DOCSIS no es una red de área personal. Por lo tanto, no es la A, es la C. Es la D. Es la D. La D, sí, profe. Sí, pero me dijiste la A. Ah, bueno, profe, estamos bien. Hágale pues. La chica del lado de allá. No me está controlado. Julián, pare. Dime, ¿cuál es tu nombre? Es que cuatro, la del buzo negro o la del buzo blanco. Hola, el buzo La del buzo negro. Hola, Igor. Orlando. Listo, Ladis. Dime cuál. La 10. Listo. Durante el Imperio Romano se hicieron grandes aportes a la evolución de la ingeniería porque se inventaron los trinquetes náuticos y el tornillo. O sea, esta es verdadera. Y esta también. No estoy segura de esto y qué es. Son en un barco, lo que soporta las velas, esos como palos o esas varas que soportan las velas. Esos son los trinquetes náuticos. Pero lo del tornillo sí se inventó durante el Imperio Romano. Yo digo que, bueno, pues sí es verdadera. Entonces, ¿cuál es? A o B. Bueno, ¿quién tiene otra versión? Yo creo que los trinques del fueron los marineros. Entonces. Pero sí, pero los marineros de dónde? ¿Los marineros de dónde? Entonces debe ser por ahí Pensilvania, cosas así. Siempre hay. No, eso es de Grecia. De ir al barro. Barbando vivía Popeye, Barbando, chiquita, Chicos, entonces las dos cosas de alguna manera fueron verdaderas, pero no están, pero no. A ver,
Durante el Imperio Romano se hicieron grandes aportes a la evolución de la ingeniería, eso es verdad, pero los romanos no inventaron los trinquetes náuticos y el tornillo, lo inventaron los griegos. Entonces, por lo tanto, esta última es falsa, porque el Imperio Romano no inventó los trinquetes náuticos. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, la respuesta es C. Es un trinquete náutico. Ah, ya lo explicaron eso. Pues, ¿dónde está? ¿Dónde está? Las velas. No, es que ya acaba de llegar. Ey, ¿Quién? tenga la caña, hombre. Solamente me falta una pregunta. ¿Quién la va a responder? Chicos, entonces la del busito blanco que levantó la mano ahorita. No. La 7 no ahí. Pero no puede ser la 7 porque es que la 7 no la hemos visto. Entonces vamos a hacer la 6. La 5 ya la vimos. A las 6 y ya. Entonces dice, el circuito posee una trayectoria cerrada porque requiere un camino de retorno para el voltaje eléctrico. Es verdadero. El primero es falso, profe. El circuito posee una trayectoria cerrada. Falso. Esa debería ser abierta. No, puede ser. Puede ser abierta y cerrada, profe. Profe, eso es la prácticamente. Mételo todo en aluminio. ¿Alguien más quiere responder? Profe, el circuito posee una trayectoria abierta y otra cerrada. Y se requiere un camino de retorno, o sea que se necesita la abierta para retornar, ¿no? No, donde está abierto se riega ahí. Se rega 3 días de energía, No, chicos. Entonces voy a responder esta. El circuito posee una trayectoria cerrada. Para que sea circuito tiene que estar cerrado. Si no, no es un circuito. ¿Listo? No podría chatear. Entonces esta es verdadera y esta es falsa porque el camino de retorno se requiere no para el voltaje eléctrico, sino para la corriente eléctrica. Ah, claro, no es tan fácil. Se me encanta. Listo, entonces solamente tienen punto estas 4 personas. Listo, para la próxima voy a tratar de traer más preguntas para que hagamos al final así como una especie de preguntitas para que vayan acumulando puntos. Obviamente van a tener más oportunidades personas diferentes para que cada uno vaya teniendo puntos. Chicos, recuerden una cosa muy importante, dentro de 8 días no hay clase, porque yo estoy fuera de la ciudad. Pero me tienen que entregar la consulta 1, ¿sí? Que está disponible en la plataforma desde hace más o menos un mes. ¿Cuál es? Profe, pero esa consulta aparece que fue cerrada el pasado martes. Sí que no me puede. ¿Y cuál fue la Era para el 20. Entonces, si no por eso, pero si no la bajaron, entonces me dicen yo se las mando por correo electrónico, pero me mandan un correo. Pero me mandan un correo. ¿Listo, chicos? Bueno, pues, nos vemos, que estén bien. Suerte. Profe, ¿por qué no hay clase? Porque no voy a estar en Medellín. Yo pensaba que eran nosotros. Chao, que estén bien.